Buenas tardes a todos. Entonces, mi nombre es Marianela Cuevas, vicepresidente del Centro de Estudiantes de Derecho. Tal como estuvimos publicando en nuestras redes, en el día de hoy estaremos llevando a cabo la segunda charla de nuestro proyecto llamado Ciclo de Charlas, que versará acerca de la importancia del derecho en el mundo de las empresas. Previo a iniciar esta jornada, los invito a encender las cámaras y a mantener los micrófonos silenciados. Y en cuanto a las preguntas, debido a que esta charla se va a caracterizar por ser bastante interactiva, los invito a todos que para todas aquellas preguntas que vayan surgiendo las puedan escribir a través del mismo chat de Zoom o puedan habilitar los micrófonos para poder formularlas. Asimismo, también les recuerdo que durante este encuentro vamos a estar tomando nota de quienes se encuentran presentes para poder enviarles el certificado correspondiente. Y bueno, como bien saben, hoy tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Lucas Bello, secretario de Cámara en el Fuero Penal Económico y profesor de Derecho Procesal Penal en nuestra Casa de Estudios, y el doctor Manuel Tesio, abogado y profesor de Derecho Penal en la Universidad Austral, quienes nos van a brindar hoy una charla acerca de la responsabilidad penal empresarial y los programas de compliance. Así que sin más, les agradezco a todos por participar y les doy la palabra a los doctores. Muchas gracias. Mil gracias por la presentación. La verdad que uno siempre generalmente arranca estas charlas, ¿no? Y prende el cassette para hacer un agradecimiento formal y agradecer la convocatoria. Yo realmente al centro de estudiantes y a todos los que pudieron venir, les hago un sincero agradecimiento. Tanto para mí como para Manuel, es un placer absoluto estar acá con ustedes, poder compartir, aunque sea una hora nuevamente. Veo muchos alumnos míos también, eh, que por suerte salieron buenos, porque no fue netamente por intervención mía en las clases, pero lo que sí les proponemos es eso, que nos mantengamos conectados, que estemos una hora debatiendo, compartiendo ideas, contestando preguntas, y también, bueno, me toca presentarles a Manuel Tesio, ¿no? Manuel Tesio, la verdad, otro agradecimiento sincero que está con nosotros. Claro, Manuel, de alguna manera, con los chicos del centro le preguntamos, che, Manuel, ¿cómo te presentamos acá en la charla? Y claro, Manuel dijo, bueno, presentame como un buen pibe y nada más, con eso me conformo. Claro, yo le dije, mirá, no, a los chicos no le vamos a mentir, vamos a tener que decir algo más, ¿no? No solo es una excelente persona, sino que también es un excelente profesional. Nosotros nos conocimos ahí en mesa de entrada. Siempre uno estuvo del lado bueno del mostrador y el otro del lado malo, y quedará a criterio de ustedes a qué corresponde cada uno. Pero bueno, es un excelente profesional, gran profesor. Me ha tocado el gusto de tenerlo como profesor. Hoy me toca compartirlo, hacer una actuación secundaria, porque el que sabe realmente es él. Así que nada, Manuel, también te presento a los verdaderos protagonistas de esta jornada, ¿no? A los alumnos que en definitiva son lo más importante que tiene la facultad y lo único que es indispensable para que llevemos a cabo la actividad. Y eso es lo que bueno, tanto vos lo proponés para conmigo, con mis compañeros, como nosotros con ellos, ¿no? De formar una comunidad académica, de romper algunas fronteras que se generan generalmente por cuestiones que uno no termina de entender muy bien. Pero básicamente eso, Manu, presentarte a los chicos, darte también la palabra para que comentes tus actividades y qué te interesaría transmitir hoy. Muchas gracias, Lucas. Bueno, nada, primero y principal, sin lugar a dudas, y más allá de lo formal, de verdad quiero agradecerles al Centro de Estudiantes. La verdad que celebro que tengan estas iniciativas para trabajar estos temas, para escucharnos un viernes 4 de la tarde, o sea que eso ya habla definitivamente de un compromiso importante de su comunidad académica para abordar un tema que, si bien parece estar de contra de moda, no termina de verse en la aplicación cuáles sus consecuencias y cuáles son sus alcances. Obviamente, la invitación me llegó a través de tu persona y eso lo tengo que agradecer. Ya todos sabrán, de los que tienen la suerte de litigar, de cuál es el lado de los buenos y el lado de los malos. Así que nada, es un gustazo para mí poder conversar con ustedes, y me parece que estamos en un momento donde la justicia, donde el derecho tiene una centralidad súper importante en la coyuntura política del país, y sin lugar a dudas que desde el ámbito académico, desde el ámbito del centro de estudiantes, ya estén discutiendo estos temas,
va a ser que en algún momento de la historia argentina podamos cambiar algunas variables, ¿no? Y no quedarnos en esas circularidades de discusiones que parecen no terminar nunca. Así que me parece realmente muy relevante que se permita discutir estos temas, ¿no? Y nada, un poco quizás no lo dijo Lucas, pero cuando nos pusimos a conversar sobre esta charla, lo irán viendo a lo largo de la charla con Lucas, tenemos un gran aprecio mutuo, personal, pero van a ver que tenemos unas grandes diferencias intelectuales o puntuales sobre algunos temas, que me parece que este es el ámbito justamente para discutirlos y dejarlos planteados. Pero cuando nos planteábamos la charla, me parece que dijimos, es un ámbito en el cual quizás tenemos que salir de esta mecánica de hablar tan académico, o sea, no así académicamente, pero tan catedráticamente, o venir a dar una ponencia, que no es la idea. O sea, la idea de hoy es venir a plantear estos temas y tratar de charlarlos entre los dos, y invitarlos a cada uno de ustedes que planteen cuáles son sus dudas, que planteen cómo lo ven el tema, y hacerlo más un conversatorio que una exposición de cada uno de nosotros, que me parece que va a ser mucho más provechoso para todos. Así que bueno, nada, agradecerles realmente la invitación, y espero que podamos en algún otro momento continuar y que volvamos a ser invitados a este ámbito, y espero en algún momento recibirlos yo también en mi casa, que es la Universidad Austral, que seguramente tendremos alguna oportunidad. Así que bueno, muchísimas gracias. Perfecto, Manu. Sí, la única forma es que nos volvamos a ver, seguramente, y que no sea un desastre la clase. Vamos a intentar de que no. Pero bueno, más que una clase es una mesa redonda, como planteaba Manuel. Claro, nos convoca hoy un tema que, como decía Manuel también, no es un tema de absoluta relevancia, absoluta actualidad, y sin embargo no se le termina de dar la importancia que tiene, ¿no? Tanto Manuel como yo, como otros egresados que veo acá en la reunión, se fueron de la universidad sin siquiera tocar el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la importancia del compliance. Y sin embargo hoy está claro que las actividades empresariales se han expandido de una manera, ¿no?, inusitada hasta entonces, que justamente, ¿no?, nos hace pensar, che, la persona jurídica puede eventualmente cometer algún delito, se pueden cometer delitos por intermedio de la persona jurídica, porque claro, hoy en día los contactos humanos ya se están dejando de lado los emprendimientos individuales o los contactos comunes entre personas, sino que siempre en las relaciones, ¿no?, sobre todo comerciales y económicas y financieras, va a haber empresas de por medio. O sea, la inflación en la intervención de la empresa es total, ¿no? Y hoy cualquier tipo de actividades, al menos de mediana o gran escala, son llevadas a cabo por empresas, ¿no? Y claro, un contexto globalizado donde la expansión del comercio exterior, la expansión de los mercados financieros, han generado, lógicamente, unos avances beneficiosos para la sociedad, permiten, ¿no?, tener una comunicación más fluida, tener un sistema financiero más global, más universal. Pero claro, todas esas consecuencias o características actuales que al principio parecen beneficiar a la sociedad, claro, también generan un contexto o un contexto claramente que favorece también a la delincuencia. Y acá sí nos tenemos que meter con la intervención que tienen las empresas en este contexto altamente globalizado, ¿no? Y con tan solo remitirnos a casos reales, vamos a advertir que cada vez más se utiliza a una persona jurídica para cometer delitos, ¿no? Y esto por ahí no resulta novedoso, ¿no? Pero, Manuel, vos seguramente ya has escuchado hablar del caso Volkswagen, ¿no?, que se presentó en la justicia estadounidense. Y claro, frente a esa situación, ¿no?, nos encontramos frente a una empresa multinacional, ¿no?, que en el caso engañaba a las autoridades estadounidenses con un sistema, ¿no?, en el motor o un tema de ingeniería, que lo que hacía era neutralizar la emisión de gases tóxicos, ¿no? Los neutralizaba por un momento, al solo efecto de que pasen la revisión de las autoridades, y un periodo de tiempo después que se comenzaban a usar estos autos, largaban una emisión de gases mucho más que contaminaba mucho más de lo permitido, ¿no? Entonces, empezamos a ver en casos reales
que el impacto que tiene la persona jurídica pasa a escalas, ¿no? Multinacionales y a escalas mucho más dañinas que los delitos individuales. No sé, Manu, ¿a vos se te ocurre algún caso más de la realidad que podamos comentar acá? A mí para empezar, solo entretenido esto, ¿no? O sea, comparto con vos este primer análisis, diciendo, bueno, a ver, la sociedad claramente se está complejizando, cada vez es todo muchísimo más complejo la interrelación. Sin lugar a dudas, la globalización en esto ayudó notoriamente. Estoy de acuerdo, ¿no? que estos delitos o las actividades empresariales deben ser reguladas de alguna manera para permitir que el desarrollo sea dentro de los estándares esperados, ¿no? que tenemos como sociedad, que compartan este pacto común. Lo que yo no estoy, o sea, ya yendo directamente a la responsabilidad penal de la persona jurídica, digo, yo no estoy tan convencido que sea adecuada la adopción de una política criminal en la persecución penal de la persona jurídica, ¿no? Es como que ya es un paso, o sea, ya entrando de lleno a esto, y sobre todo en los casos reales donde tenemos, y poniéndolo en el contexto nacional argentino que tenemos, donde claramente vemos un legislador que parece cuasi esquizofrénico al momento de regular, donde hay una expansión de normativa que ya hoy en día es casi insostenible en muchos casos. Pero en esto de la responsabilidad penal de la persona jurídica hay algo muy paradójico, ¿no? En Argentina, o sea, mirándolo como un modelo de prevención, ¿no? O sea, uno muchas veces tipifica un delito con la idea de lograr de alguna manera una prevención general, ¿no? Mostrarle a la gente, bueno, acá está la norma, en la cual todos acordamos que si se incumple, que vas a ir preso, etcétera, ¿no? O sea, una norma ahí primaria, ahí bien fuerte, con un mensaje hacia la sociedad. En Argentina tenemos responsabilidad penal de la persona jurídica desde el siglo XIX. O sea, ya la ordenanza de ley de aduanas ya pensaba en una forma de responsabilizar penalmente a la persona jurídica por sus dependientes, ¿no? Una relación ahí casi netamente vicarial sería, de alguna manera. Entonces yo me pregunto, sin lugar a dudas, estoy de acuerdo con lo que dice Lucas de que algo tenemos que hacer porque esta complejidad de sociedad requiere echar mano a herramientas que permitan encaminar el desarrollo de las compañías. ¿Es el mundo penal el lugar para hacerlo? Y ahí es cuando yo ya pongo mis reparos, ¿no? O sea, yo ahí soy un gran defensor, me parece, de ese derecho penal de mínima intervención, de última ratio, y no solo por un tema de garantías y un tema de difícil superación dogmática, de decir, che, bueno, prepará, la empresa no acciona o tener culpabilidad si la empresa no se pudo haber motivado en la norma. No, digo, en definitiva la dogmática no es más que una forma de razonar para hacer de mejor aplicación. O sea, que podremos buscar otra dogmática, que es lo que sucede hoy, que sea aplicable a la persona jurídica. Lo digo hasta de una fase de la eficacia del sistema, ¿no? Digo, ¿a la empresa la podemos meter presa? No la vamos a poder meter presa, eso está clarísimo. ¿Qué le podemos hacer como sanción? Bueno, le podemos poner una multa, le podemos, en el peor de los casos, podemos sacarle su registro y sería una suerte de muerte, ¿no? de la sociedad. ¿Necesitamos una ley penal para eso? Si lo miro del lado de la persona jurídica, te digo, y mejor, para mi parte mucho mejor, porque voy a tener garantías para defenderme muchísimo más fuertes de las que puedo tener en un ámbito administrativo. Pero en pos de la eficacia y de encaminar, ¿no sería mejor una responsabilidad penal administrativa? ¿No? Y esto se lo plantea mucho Jacuzzi, entre otros, ¿no? ¿Qué te parece, Lucas, con eso? No sé qué opinás. Quizás te arranco tirándote una bomba, que sos más punitivista vos que yo, eso está claro. Sí, obviamente. No sé qué piensan los chicos, me gustaría también que piensen, que me digan, che, mirá, la verdad, prefiero la responsabilidad penal o no. Más allá, obviamente, de las obligaciones internacionales que asumimos. Perdón, ahí está. Más allá de las obligaciones internacionales que asumió Argentina, que la obligan de alguna manera, que es discutible también, digo, porque hay países que buscaron acceder a la OCDE y demás que han establecido esta responsabilidad de manera penal administrativa. No sé qué pensás vos, Lucas. No, yo claramente voy a plantear un punto de vista totalmente distinto al tuyo. La verdad es que, como les marcaba al principio, ¿no? Me parece que hay la mayor cantidad de interrelaciones entre humanos, estados, lo que fuere, se da por intermedio de empresas, ¿no? Y además no solo por intermedio de empresas, sino desde las empresas.
sea, la mayor comisión de delitos se da en ese ámbito. Por eso, desde la política criminal, me parece que hay que dar un paso al frente y darle la trascendencia que tiene. Sobre todo, bueno, Manuel le ha tocado intervenir en causas, a lo mejor no ahondemos sobre ese aspecto, pero sobre todo cuando hablamos de hechos de corrupción, ¿no? Hablamos de hechos de corrupción, hablamos de hechos de lavado de activos, ¿no? Hechos de contrabando, hechos de evasión tributaria, delitos que a lo mejor para el inconsciente colectivo no son delitos dañinos, ¿no? A lo mejor son delitos secundarios o delitos de cuello blanco, pero detengámonos un momento a pensar que esos delitos, y ese es mi humilde criterio, son efectivamente los delitos más graves del ordenamiento penal, con independencia de las escalas que tengan. Porque si ustedes nos planteamos, ¿no? Bueno, un robo en la vía pública, un tipo pasa en la moto, le pega un cachetazo a la jubilada, ¿no? Y le arranca la cartera. Listo, ese tipo pena de muerte, ¿no? Porque es un delincuente, perfecto. A ver, es un delito grave, nadie dice que no. Pero ¿qué pasa? Cuando nos encontramos con los hechos de corrupción, de lavado, de contrabando, delitos macro, digamos, pluriofensivos, tenemos efectos mucho más dañinos, les aseguro, que ese robo particular. Lo mismo de un homicidio violento. Un homicidio violento es absolutamente que genera escalofríos, ¿no? Ver la sangre, ver el impacto, pero contemos las vidas que se lleva la corrupción, contemos las vidas que se lleva la evasión tributaria, un Estado a lo mejor inoperante por no poder hacer frente a una crisis, ¿no? La corrupción mata. La corrupción mata, pero es real, o sea, es real. Pasa que, como no vemos el impacto directo, no podemos dimensionar, ¿no? La gravedad del problema. Y acá la persona jurídica, justamente, al tener una interrelación notable, ¿no? En el contexto actual, justamente los daños que se producen por intermedio y desde la empresa son mucho mayores. Y acá, por ejemplo, vamos a traer, lo hemos visto, por ejemplo, en causa de los cuadernos, ¿no? En un montón de causas relevantes para la actualidad en la que le toca intervenir al doctor Tesio. Pero claro, por ejemplo, en los bancos, ¿no? También son personas jurídicas, son entidades financieras, que manejan un caudal de plata enorme, ¿no? Y nos encontramos muchas veces, o bien, en operaciones de lavado de activos, financiación del terrorismo, ¿no? Evasión tributaria, cualquier tipo de delincuencia que son sobradamente controvertidas, ¿no? Y acá juega un poco lo que decía Manuel del tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Yo no me quedo únicamente con la posibilidad de la persona jurídica de cometer un delito, sino que desde la persona jurídica se cometan delitos que la tornen igualmente responsable. Porque acá es otro tema, Manu, que vamos a debatir hoy, ¿no? Me parece que, y les traigo un caso real también. Claro, nos tocaba investigar, bueno, y acá está también investigadores de la causa, la veo a Florencia Ruiz Rossi, a Milagros Peña. Nos ha tocado investigar maniobras de lavado, muy importantes, maniobras de contrabando, ¿no? Claro, y estas maniobras se hacen en connivencia o con algún funcionario público o con algún funcionario o empleado de algún banco o lo que fuere, ¿no? Y claro, nos encontramos con una sucursal de un banco, no lo vamos a nombrar por una cuestión de que seguramente hay gente muy importante escuchándonos, Manuel, más allá de los alumnos, que claro, la sucursal del banco, ¿no? Una sucursal muy chica, dedicada a pagarle los sueldos a determinados jubilados, una sucursal que movía muy poca plata. Y de repente, claro, la sucursal empieza a operar con 10 clientes nuevos, 10 personas jurídicas, claramente, que empiezan a ingresar una cantidad descomunal de plata. Una cantidad descomunal de plata a las cuentas, ¿bien? Y cuentas que giraban directamente al exterior, al cambio oficial, ¿no? Cuando había una restricción cambiaria que generaba una diferencia enorme. ¿Y qué era la maniobra básicamente? En muchos casos, girar la plata al exterior, ¿no? A dólar oficial, y retornarla por Uruguay, ¿tá? Para volver al mercado paralelo y generar una diferencia casi del 100% en esa época, el 2012, de 2012 a 2016. Pero claro, ¿qué pasa? Acá, más allá de que a esa época no existía la responsabilidad penal de las personas jurídicas por ese hecho en particular, claro, tenemos un problema, ¿no? Desde el banco, ¿no? Se llevaron a cabo estas maniobras, lógicamente con connivencia del gerente de la sucursal, que no levantaba las alertas,
que permitía el ingreso de fondos a su sucursal, y de esa manera se llevaban a cabo las maniobras. Ahí, lógicamente, va a también tener responsabilidad penal la persona jurídica. ¿Por qué? Porque no adopta los recaudos o los mecanismos necesarios para impedir que un empleado desde la estructura del banco cometa o facilite la comisión de un delito. O sea, y esto me parece fundamental, sobre todo cuando hablamos de entidades financieras que tienen un alcance multinacional y donde el capital de todos ingresa a sus bases, ¿no? Me parece, Manu, ahí marcar un poco la diferencia, ¿no? Me parece que, y a su vez esto, ¿no? Cuando hablabas vos de eficacia del sistema, justamente hay muchas veces que no se puede detectar cuál es el eslabón dentro de la empresa que facilita o que comete el delito. Entonces, claro, muchas veces con estructuras empresariales muy complejas, ¿no? Encontramos que no tenemos ningún responsable. Y esto no es ser punitivista por capricho, ¿no? Pero hay un delito, ¿bien?, que beneficia también a la entidad financiera o a la empresa que fuere, ¿no?, que tiene que ser investigado y sancionado. Y me parece que la responsabilidad de las personas jurídicas va a estar ahí. Y acá, cuando entremos a cuestiones dogmáticas, aunque sea muy brevemente, va a estar ahí, ¿no?, en la omisión de haber tomado los recaudos. Por ahí, no cometerlo directamente, pero vos tenías la obligación, por los sistemas de compliance, que Manuel ya les va a explicar bien, tenías la obligación de evitar la comisión de ese delito, y no lo hiciste. Entonces, de alguna manera, esa circunstancia va a entrar a jugar en el plano de la culpabilidad, ¿no? Ahí Manuel un poco les hablaba, esta culpabilidad que, en términos sencillos, es la posibilidad de que la empresa sea reprochada por ese hecho, ¿no? De que la empresa, ¿cuándo se le puede reprochar a alguien un hecho? Cuando esa persona, teniendo la capacidad de dirigir sus conductas acordes a derecho, ¿no?, decide lo contrario. Entonces, esa es la culpabilidad sobre la cual vamos a trazar un paralelismo. Pero yo me quedo con eso, Manu, me quedo con un abanico de posibilidades que se da dentro de la empresa para cometer delitos. Sea directamente por intermedio de la empresa, sus directivos, sus máximos responsables, o incluso por intermedio de empleados infieles. Entonces, ahí se da un problema que hay que resolver y hay que justamente debatir. Yo veo acá, Federico ¿Me Weiss... permitís meterte, defenderme, ¿no? Digo, ya, a tus ataques. No, mentira, me parece que está muy bueno que tengamos puntos de vista distintos sobre esto, pero en definitiva son válidos los dos. O sea, hay sistemas que han adoptado la persecución penal y atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas, y otros que han optado por quedarse con una responsabilidad administrativa. Sobre ese punto, que luego lo vamos a ver, digo, me parece que hay un tema que es central, ¿no?, que es totalmente central, que es la posibilidad de lo que los norteamericanos o que en el sistema anglosajón le dicen del enforcement, ¿no? O sea, la capacidad de enforcement que tiene la normativa, ¿no? O sea, qué capacidad vos tenés de hacer cumplir esa normativa, que en estos casos va a ser central. O sea, me parece que es central en el sentido de decir, bueno, ¿qué enforcement tenés vos para que la compañía, poniendo delitos que hay atribución de responsabilidad penal de la persona jurídica, tenga primero las motivaciones y los incentivos para hacerlo, ¿no? O sea, los incentivos positivos, de decirle, bueno, mirá, yo no te voy a poner pena si vos tenés un programa adecuado, y también, por otro lado, los incentivos negativos, mirá que te sanciono. Entonces yo lo que digo es que, primero, me parece que ambos incentivos, en el caso argentino, están muy lejos de estar logrados, ¿no? Yo creo que estamos en una muy preliminar etapa del desarrollo del compliance en Argentina, pero es algo que han sufrido todos los países. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, la norma que más enforcement tiene o que más miedo les tiene a las empresas es la FCPA, ¿no? Es una norma la primera norma más de aplicación transnacional por delitos cometidos en el extranjero, sobre funcionarios públicos, sobre todo, porque esa fue la idea inicial de esa ley, que más allá tiene otras motivaciones, ¿no?, que es garantizar la libre competencia de las empresas y garantizar la igualdad de acceso de información de todos los accionistas al accionar de la compañía. Pero lo que quiero decir, el enforcement que tiene Estados Unidos es mucho más claro en ambos sentidos, en el sentido positivo y en el sentido negativo. No quiero traicionarte, Lucas, pero justo tengo preparado un precio de otra cosa que con esta idea que lo quiero compartir. Y digo, el Estado, ¿no?,
el Estado argentino, lo que digo yo, o sea, lo que sostengo, es que no tiene una política criminal que sea clara y que sea realmente sistemática, ¿no? O sea, porque por un lado lo vemos acá, ¿no? Por ejemplo, el delito de lavado de activos, ¿no? El delito de lavado de activos, mire, señora, usted le va a poner va a poder ir preso 9 años, encima le voy a decomisar los bienes anticipadamente, lo voy a destruir, le voy a poner una multa encima que va a ser 10 veces el monto de la operación, voy a perseguirlos a todos, si fue por menos plata de 300.000 pesos, lo voy a perseguir igual. Y por el otro lado tenemos que cada 4 años, como el Estado está necesitadísimo de recursos, le dice, bueno, mire, fue muy malo lo que usted hizo, pero igual venga, que si blanquea la plata, le voy a perdonar todo. Ojo, no puede venir de delitos que no sean evasión tributaria, pero no me tiene que decir de dónde vino. Entonces, ese doble mensaje, ¿no? Que esto es lo que yo planteo, ese doble mensaje continuo del Estado termina afectando directamente contra el sistema. Vos, Lucas, trabajaste en un juzgado penal tributario, hoy en día estás como secretario de Cámara, no te quiero exponer obviamente tampoco en ninguno de tus casos, ni demás, yo sé que tiene una excelente gestión en el tribunal, de verdad, lo sé, esto lo sostengo y lo tengo muy claro, pero por el mismo defecto del Estado, porque digo, el Estado somos todos, y la norma, si vamos a la aplicación fina de la eficacia en definitiva, vemos, por ejemplo, en algún momento leí algún estudio que realizaron, creo que fue desde la UBA, desde uno de los centros de la UBA, que llegaba a condena, ¿no? Las causas de evasión tributaria a menos del 0,5%. Entonces, ¿de qué sirve uno dar un mensaje a la sociedad de que algo es tan grave y que es tan o sea, que requiere tanto mensaje de pena, si en definitiva después te voy a dar otro mensaje que va a ser vení, entrá a la moratoria, vení, entrá al blanqueo, vení, o peor aún, estoy dándote un mensaje tan fuerte y que no te estoy dando ninguna motivación para que vos te incorpores al sistema, que te termina empujando a la economía informal. Entonces tenemos hoy en día una economía que llega al 60% informal y tenés pocos problemas para desarrollar tu vida diaria. Entonces, total. O sea, comparto ciegamente con Lucas que digo, es muy interesante el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Puedo estar de acuerdo que cuando es mal utilizada una empresa o cuando se desarrolla, hay que ponerle una responsabilidad a la persona. No estoy tan seguro que sea penal, pero justamente por esto que te digo, o sea, hoy le preguntamos a cualquier empresario que tenga más o menos un cuerito curtido, ¿no? de haber sufrido, ahí alguien lo planteaba, bueno, ¿qué podés esperar si le estás poniendo una presión tributaria del 75% en algunas actividades? ¿Cómo no le vas a permitir, o sea, cómo no vas a esperar que la persona evada, ¿no? Pero digo, más allá de eso, que está mal, que está pésimo, porque digo, si el negocio no te da, no lo hagas, en definitiva, o sea, tenés un montón de salidas alternativas para hacer otra cosa, pero lo que quiero decir es, en definitiva, si le preguntás a un empresario te va a decir, mira, le tiene mucho más miedo a la FIP, de cómo lo puede perseguir, cómo le puede trabar las cuentas, y sin un sistema tan complejo, que quizás para una mejor eficacia de un sistema quizás sería mejor esa cosa. Y por último, Lucas, y ya te dejo, obviamente, porque no quería traicionarte con mi super meme, que también después, bueno, lo voy a poner porque después me parece que es interesante el tema estadístico, ¿no? Porque hay algo que tenemos los argentinos, suele pasar en todos los sistemas continentales de derecho igual, ¿no? Que somos muy grandilocuentes, ¿no? En el armado de nuestros sistemas codificados, complejos, intensos, pero luego no somos tan activos en la parametrización de alguna manera, no en la medición de los efectos que esas medidas de política criminal tienen, ¿no? Entonces, miren, esto es el lavado de activos. Tenemos casi 90.000 personas que fueron obligadas, obviamente, por la ley, a asumir una responsabilidad del Estado, de ser un sujeto obligado, de informar y colaborar contra la lucha contra el lavado. Que está muy bien, así tiene que ser un sistema robusto. Sin embargo, miren la cantidad de sujetos obligados que hay, es realmente profundo. Estos son la cantidad de reportes de operaciones sospechosas emitidos, 23.364 en el 2018, casi 25.000 reportes de operaciones sospechosas
Entre el 80 y el 90% de esos robos no son útiles. Y si vamos después a ver la cantidad de condenas, no llegan ni a 50 condenas. Entonces yo soy muy crítico desde ese aspecto. Comparto ciegamente con Lucas que en algunos casos, sobre todo en los casos de corrupción, es muy importante que la empresa tenga motivaciones primero positivas, que después vamos a verlas, ahora no me quiero tampoco detener tanto en esto de política criminal, sino después ir a la norma en específico, pero que también la motivación negativa de alguna manera, o sea, de la aplicación del miedo a la norma, en definitiva, para que no se vuelva un derecho penal simbólico, porque digo, podemos tener el mejor código de la historia, del universo, de la faz de la Tierra, pero si es simbólico, hay un momento en la sociedad va a decir, che, no pasa nada, pero lo mismo que pasa en otras, no sé, cruzar un semáforo en rojo en la provincia de Buenos Aires a las 3 de la mañana. ¿Alguien puede tener la seguridad de que no van a pasar un semáforo en rojo? No. Y eso es como lo simbólico, queda ahí como un símbolo nada más, y después dejamos de cumplir la norma. Sí, pero digo, en el caso del cohecho, por ejemplo, que es el delito más clásico de corrupción, ¿no? Alguien que le da dinero a un funcionario público para que este funcionario haga algo. Si vamos también a la estadística de casos de condena de personas físicas, digo, ni siquiera hablar ahora de persona jurídica, porque yo de hecho no conozco ni siquiera un procesamiento de persona jurídica por la ley 27401. Sí conozco obviamente de la ley de ley penal tributaria y demás, pero digo, no de la nueva 27401. Vemos que ni siquiera se logra hacerle aplicar a esas personas, ¿se entiende? Entonces, me parece que como mundo académico o como sociedad en toda, deberíamos decir, che, bueno, a ver, volvamos a las bases, echemos mano a la última ratio del sistema penal, en la último, veamos si no tenemos otras herramientas previas que nos permita el sistema legal tratar de solucionar estos conflictos. No sé qué pensás, Lucas, seguramente te veo haciéndome la cabeza así como queriendo saltarme a matar. Esto es lo bueno de tener Zoom, no me podés estar pegando patadas por abajo, nada. Primero, sí, el golpe bajo fue que el meme despertaste de sonrisas, despertaste de elogios, y la verdad no lo esperaba. Y además, nada, tomé un poco de agua porque fue un golpe duro el que me diste, pero pude acomodar un poco las ideas, ¿no? Está muy bien lo que planteas, ¿no? Que hay problemas para prevenir, para sancionar esta clase de delitos, ¿no? Pero eso no quiere decir que haya que adoptar una política criminal distinta. Porque justamente, tus gráficos mostraban muy bien, ¿no? La cantidad de causas, cuáles eran las condenas, cuáles no. Yo les voy a preguntar a todos los alumnos, ¿no? Por lo menos que me consientan con una mirada o con algo, ¿no? Claro, si nosotros también vemos los registros de las condenas por corrupción, ¿no? Vamos a encontrar que no hay condenas por corrupción. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que tenemos que ver otros medios para sancionar la corrupción o que tenemos que hacer las cosas bien como país, ¿no? O pensar desde lo académico, desde lo institucional, decir, bueno, vamos a hacer... Bueno, yo te interrumpí. Vamos a hacer los esfuerzos, ¿no? Para cambiar esa realidad. Che, están lavando plata y se generan los reportes y no hacemos nada. Bueno, ojo, y no por hablar bien de los yanquis. Tienen un sistema en los cuales, pueda gustar o no, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se aplica a mansalva. O sea, es la muletilla, digamos, para ir a combatir la delincuencia, sea de lavado de activos, tienen casos como FIFA Gate, tienen casos enormes, ¿no? Y que terminan en un plazo relativamente corto en condena. Y sin las de nosotros. Y muy bien marcado, ¿no? Esas dos para claramente. Pero si vos te fijás en qué países también existen estos blanqueos, ¿no? Te vas a dar cuenta que son países muy débiles desde el plano institucional, con todas las complejidades que tiene. O sea, yo no creo, o sea, obviamente estoy en contra de las leyes de blanqueo, pero no por eso cambiar la política criminal de la responsabilidad de las personas jurídicas y en materia de lavado de activos también, ¿no? Y ahí también planteaba Federico Weiss esto de la evasión que te empuja. Ahí, Federico, yo estoy de acuerdo cuando se trata de una mediana empresa, una pyme, ¿no? Que le cuesta el día a día, o que a lo mejor un restaurante, no sé, algo que sea más del día a día y más complicado. Pero cuando hablamos de delito de evasión tributaria estamos hablando de grandes sumas de dinero, ¿no? Que se cometen por el solo hecho de... Bueno, ahí Manuel me hace caras de no sabe si es mucha plata o no, pero estamos hablando de
Digo, un millón y medio de pesos. Un millón y medio de pesos debe facturar un kiosco en una avenida hoy en día, ¿eh? Bueno, está bien. Vamos a hacer mejor política criminal, pero yo a lo que voy es, Manuel, y esto tiene que ver también con una cuestión cultural, ¿no? De que Ya en este pasamos país... de Manu a Manuel, te hice enojar por lo menos, eso me No, gusta. claro, me cambió el semblante. Claro, hay una sensación de impunidad, y como vos decís, a los empresarios no les importa nada, a los políticos no les importa nada. Claro, y mientras tanto hay un daño enorme a la sociedad. Pero ¿qué se genera en los países donde existe una real represión sobre las personas jurídicas y sobre la delincuencia organizada o delincuencia de cuello blanco? ¿Qué se genera? Un gran temor. De hecho, las empresas en Estados Unidos o en otros países, ¿no? Tienen un temor por su imagen, ¿no? De estar sentados en el banquillo, de ser llevados a los tribunales, que genera un arraigo, o sea, una forma de ajustarse a la norma que es tremenda. O sea, y de los golpes estos, Volkswagen o la empresa Siemens de comunicaciones, se ven en unos problemas, ¿no? De una imagen que les puede llegar a golpear el negocio. Y por eso, de ahí la importancia que tienen en incorporar medidas de prevención dentro de la empresa, en colaborar también con la justicia, en establecer sistemas de compliance que ya, Manu, si te parece, y porque no vas a tener respuesta a mis argumentos, nos adentramos sobre eso, pero me parece que el contexto global y también nacional nos invita a reflexionar sobre, obviamente, llevar una política criminal seria en la materia, pero de ninguna manera dejarla de lado. Así como no vamos a dejar de lado otros delitos graves que igualmente quedan en la impunidad por problemas estructurales nuestros. Pero eso no quiere decir que esté bien. ¿Estamos? Con eso, No, Manu... obviamente, desde el aspecto criminológico, moral, si querés decirlo de alguna manera, sin lugar a dudas, que quede claro, me parece que es súper nocivo para una sociedad tener este tipo de delitos. De hecho, es lo que busca proteger, por ejemplo, el lavado de activos, es lo que vos planteabas en un comienzo. Es algo, viste, como son estos bienes supraindividuales, estos bienes jurídicos que no vemos tan clara la afectación, ¿no? En homicidio vemos el muerto ahí, vemos la sangre y nos acongoja, o vemos la madre llorando, o la mujer. En los delitos tributarios tendemos más a decir, bueno, y es difícil la coyuntura, mantenerlo y demás. Que estoy de acuerdo en eso, que realmente tenemos que buscarlo. Lo que yo planteo es que creo que tenemos que buscar mejores herramientas, ¿no? Porque me parece que si tenemos responsabilidad penal desde el siglo XIX hasta acá, y cada vez parece estar incrementándose más los efectos nocivos que tenemos en la sociedad. De hecho, estamos paralizados, parece, ¿no? Prácticamente económicamente, no logramos pasar a ser un país realmente desarrollado. Queremos entrar a OCDE. De hecho, dos cosas quiero mencionar rápido y después pasamos ya al otro, Lucas, y no los detenemos tanto con estos aspectos filosóficos a los chicos. Dos cosas. Una, lo que es interesante es que el último blanqueo se dio en el marco de la intención de Argentina ingresar a OCDE, ¿no? O sea, a este grupo de países que son los países desarrollados, y era como decir, bueno, antes de entrar tenés que dar una posibilidad a toda la gente, todos los ciudadanos de tu país que blanqueen y que a partir de ahí se hace una economía normal. Que obviamente con todas las implicancias y la coyuntura económica que tenemos en Argentina, vamos a tener un blanqueo dentro de muy poco tiempo nuevamente. Y alguien planteaba ahí los Estados Unidos, che, bueno, a ver, son más eficaces. De hecho, lo planteabas vos, y es verdad, son más eficaces. Primero tiene tiene otro sistema legal, ¿no? O sea, ser anglosajones son distintos, cada estado es distinto, eso también es real. Pero cuando uno va al número fino, que sí es muy interesante, hay dos cosas centrales. Primero, ellos tienen una protección muy fuerte hacia el resto de los accionistas en pos de garantizar mayor inversión y desarrollo del mundo privado, que no lo tenemos nosotros en nuestro país. Y además, las empresas son muy conscientes a los golpes, que acá no ha pasado todavía, realmente no ha pasado, el daño reputacional, ¿no? que genera una compañía, que se transforma o sea, es claramente medible en términos económicos. Pues han quebrado empresas en Estados Unidos enormes por daños reputacionales, por hechos de corrupción o por algunos delitos. Pero luego, obviamente, con ese miedo y teniendo esa medición, los norteamericanos, que también sucede también en los crímenes comunes, ¿no? Se ve un cambio realmente, o sea, no llegan a juicio, es decir, es muy raro que lleguen a juicio, más allá que esto tramita en la SEC y es la SEC la que termina realmente poniendo multas y demás, siempre se llega a acuerdos previos para evitar toda esa cuestión.
En delitos comunes, que no es el tema de hoy, es muy interesante el análisis que hay, en definitiva, de la amenaza, como no tienen un código penal, no todos los estados al menos, el fiscal te sienta y te dice, bueno, mirá, si vamos a juicio te voy a llevar a 25 años, si arreglamos ahora cerramos en 3. Y uno ante esa amenaza obviamente termina, entonces se ve cómo los abreviados han superado ampliamente. Pero sí, estamos de acuerdo, pero yo lo que creo es que me parece que tenemos que mirar el sistema de una manera más integral, ¿no? Con todo el sistema. Digo, hablaban ahí de lo tributario, che, mirá, tenemos una presión tributaria que es imposible. Bueno, ok, realmente hay que mirarlo en el conjunto, ¿no? O sea, mirar el tema tributario, mirar la política criminal acorde a ese sistema tributario. En cuanto a la corrupción, lo mismo, decir, bueno, tenemos que claramente ir hacia un sistema que reduzca más la posibilidad de los funcionarios públicos de cometer delitos de corrupción y que las empresas se beneficien de eso, ¿no? Romper con los clubes de obra pública, romper con los funcionarios repartiéndose cajas. Para eso es sumamente importante. Sin lugar a dudas, lograr formalizar más la economía. Si mantenemos una economía informal del 60%, por mucho que luchemos, vas a tener siempre la escapatoria muy fácil, porque es muy sencillo. Por eso digo que me parece que en la Argentina lo que nos falta es mirar más la integralidad del sistema y a partir de ahí sí ver los huecos por donde se nos pueden escapar y empezar a mecharlo. La responsabilidad penal de las personas jurídicas es muy importante, sí lo es, y es una herramienta muy, muy fuerte que le dan al sistema punitivo para perseguir este tipo de delitos. ¿Funcionará? Yo tengo mis serias dudas. Pero bueno, vamos si querés, Lucas, ya a lo de hoy. Y sí, ahí quiero una pregunta, la vida Marianela levantando la mano. Nada, perdón que los interrumpamos, pero la verdad es que hay un montón de comentarios en el chat, ya están tomando partido para uno de ustedes dos. Hay algunos de los chicos que dicen, por ejemplo, comparto 100% con Manuel, las reglas cambian y no hay seguridad jurídica para las empresas. Después está, por ejemplo, Manuel, otro de los chicos que dice, comparto totalmente con Lucas, el problema no está en la norma en sí, sino en que no se cumplan. Sí, va ahí. Después, bueno, Santos pregunta si no hay un gráfico como el que mostraste vos, Manuel, recién, que represente la información sobre Estados Unidos, a pesar de todo el gráfico que hicieron ustedes con palabras, pero no sé, quizás tenés por ahí alguno. De todas formas, hay un montón de mensajes, chicos, yo sinceramente no tengo problema en leerlos, pero los invito a ustedes a que abran el debate con Lucas y con Manuel. Pregunta, bueno, si parte de reforzar la seguridad jurídica actual, así como también reforzar la institucionalidad, no implica incluir a la responsabilidad penal empresaria. Me está dando la razón, creo. Porque a nivel político-social el mensaje que hay que dar es que el delito se castiga, así como también a largo plazo. Absolutamente, Alejandro. Me parece que forma parte de ese robustecimiento institucional encaminado. Y creo que todas las problemáticas que habla Manuel también, del impedimento en términos de política criminal, me parece que tienen que ver fundamentalmente con la corrupción, ¿viste? La madre también de todos los males dentro del país. Y en la medida que ataquemos primero la corrupción, vamos a poder captar el resto, que vive y subsiste exclusivamente por la corrupción. Cualquier tipo de organización criminal, delincuencia organizada o gran delincuencia económica subsisten por la corrupción, no por otra vía. Pero, bueno, queríamos profundizar. Me parece que, vuelvo, ¿no? Me parece que es importante resaltar algo. Creo que estamos todos de acuerdo con el diagnóstico, ¿no? O sea, sí. Institucionalmente tenemos una institucionalidad muy debilitada en la Argentina. Las diferencias que podemos tener, me parece, es de qué manera abordamos el problema para solucionarlo. Yo lo que planteo es que a mí me parece que el sistema penal puede tener, que el problema que tiene es este, tiene un primer mensaje muy fuerte, pero luego cuando la sociedad no ve que, o sea, primero ve los casos de corrupción. Tengo un video también que les puedo poner donde vemos los casos de corrupción, con 9 millones de dólares, ¿no? Y o sea, se ve, la corrupción la gente la ve. Y si uno no ve la aplicación de la sanción a esa corrupción, lo que termina sucediendo es esto, decir, che, no pasa nada, ¿no? Y si no pasa nada, es donde tenemos que cambiar. ¿Qué es lo que digo que me parece la diferencia, por ejemplo, en el tema tributario? En el tema tributario es clarísimo, o sea, uno sabe que si evade, la AFIP te va a perseguir hasta el fondo más recóndito de tu casa y te va a ejecutar si necesita lo que necesite para cobrarse esa deuda. Va a pasar. O sea, hoy, mañana, entre 5 años, va a pasar. O sea,
si te enganchan, la vas a pasar muy mal. Entonces, ese miedo que decimos de alguna manera, es el que lleva a que sea de mejor implementación. Más allá que vuelvo a lo mismo, 60% de economía negra. No hay mucho más que decir después de eso. No, Pero bueno, si querés vamos directamente a los temas dale, de hoy. Así. dale, cierro lo de política criminal y vamos directamente, porque estamos hablando de cuestionamientos político-criminales, vamos a abordar también problemáticas o cuestionamientos dogmáticos que se presentan en términos de imputación, ¿no? Pero para cerrar la política criminal, y acá cierro porque Manuel, vamos a seguir hasta mañana, hay que dejar de castigar a la delincuencia individual o la delincuencia menor, que la responsabilidad siempre caiga sobre personas que necesitadas, o personas que viven en la marginalidad, o personas de bajos ingresos. Hay que atacar la gran delincuencia, ¿no? Que es el gran flagelo que tenemos como sociedad. Cerrando, Manuel, eso, o sea, damos por capítulo cerrado. Vamos rápidamente, les voy a introducir cuáles son los problemas dogmáticos en materia penal que se presentan cuando nos planteamos responsabilizar a la persona jurídica penalmente, y después Manuel les va a comentar ya directamente sobre los programas de compliance, que es la parte final de la charla. Cuando hablamos de responsabilidad penal de las personas jurídicas, en el ámbito, como ya lo hablamos, político-criminal, hay serios cuestionamientos, y en el ámbito académico y dogmático y jurisprudencial también. Entonces, fíjense ustedes, frente a todas las trabas que nos encontramos los que queremos aplicar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En materia dogmática, básicamente son algunos cuestionamientos que se vinculan primero a la incapacidad de acción por parte de la sociedad, ¿no? Y acá es el primer problema. Nosotros, para la configuración de un delito, conducta típica, antijurídica y culpable, como sabemos todos, ¿no? Necesitamos primero una conducta. Y esa conducta, ¿la puede realizar o no la persona jurídica? ¿Tiene un poder de decisión propio? ¿O está supeditado a la voluntad de sus integrantes? ¿No? O sea, ¿tiene una voluntad propia, una capacidad de actuar por sí misma? ¿O su capacidad de actuar está vinculada de forma inescindible con la voluntad de sus integrantes, directores, presidentes, lo que fuere? Ese es el primer problema. Zaffaroni lo plantea de esa manera, dice que no tiene posibilidad de acción, en el fallo Fly Machine. Varios también consagrados académicos, Núñez, Soler, sostienen esa misma imposibilidad de acción. Ahora más modernamente se viene hablando, ¿no?, de una voluntad institucional, que es perfectamente escindible de la voluntad de cada uno de sus integrantes. Hablamos de una voluntad institucional para hablar de la posibilidad de acción por parte de la persona jurídica. Básicamente es punto a favor y punto en contra. Depende a qué nos adhiramos, ¿no? Después, de la mano con esta problemática, aparece el tema de la culpabilidad. Esta culpabilidad que yo les comentaba, ¿no? La posibilidad de la persona jurídica de adaptar su conducta a lo que dice la norma. ¿Tiene esa capacidad? O sea, es un ente, ¿no?, de existencia ideal. ¿Puede ser destinataria de los mandatos legales? ¿Puede ser destinataria de lo que establece la ley y ajustarse a lo que dice la norma? Bueno, muchos te van a decir que no, muchos otros vamos a decir que sí, ¿no? Y acá aparece la importancia del compliance. El aspecto de la culpabilidad no se va a manifestar de la misma forma que se manifiesta con las personas humanas, ¿no? Se va a manifestar de otra manera y por mandatos legales que hacen a la necesidad de instaurar sistemas o programas de compliance, ¿no?, para prevenir o reaccionar, prevenir un delito o reaccionar ante su comisión, ¿no?, desde el plano institucional de la empresa. Manu, si querés agregar algo más de esto, y ya dale para adelante con programas de compliance, si querés. Dale. Lo que me parece interesante, ¿no?, y tratando de, sin volver a la discusión anterior, por supuesto, pero digo, sí tratando de relacionarlo, yo creo que como el hito, ¿no?, nacional argentino actualmente del compliance vino de la mano, ¿no?, de la llamada Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, la Ley 27401. Esa ley trajo un cambio sustancial y muy interesante, que es un poco lo que mencionaba Lucas, ¿no?, de donde se pasó a atribuir, porque digo, tenemos el problema de cómo le atribuimos la responsabilidad a la persona jurídica, ¿no?, porque como dice Lucas, la persona jurídica no está actuando, actúa a través de terceros. Al final, ¿la persona jurídica se puede motivar o no? Entonces,
dogmáticamente se fue trabajando, inicialmente se hablaba de una responsabilidad vicarial, ¿no? Donde directamente era una transferencia casi de la responsabilidad por sus dependientes a la empresa, ¿no? Entonces era una sanción directa, lo cual traía algunos cuestionamientos constitucionales, porque ustedes saben que no está permitido constitucionalmente únicamente imputar objetivamente una conducta, sino que tiene que haber un aspecto subjetivo de la conducta. Sin embargo, tenemos al día de hoy mucha norma con atribución de responsabilidad de manera netamente objetiva, vicarial. Entonces esta norma, a través de los mandatos internacionales y de las obligaciones internacionales que había adoptado Argentina, buscó pasar a un sistema un poco más adecuado constitucionalmente por lo menos, y yo creo que está más adecuado también dogmáticamente, que es decir, bueno, yo te voy a atribuir a vos, persona jurídica, responsabilidad penal, porque vos no te organizaste de manera adecuada y permitiste que de esa manera se cometan delitos en tu nombre o a través tuyo, y encima de eso vos te estás beneficiando, te beneficiaste económicamente de eso. Entonces, se habla de un criterio, ¿no?, de defecto de organización. Sin embargo, cuando vamos a ver la ley, ¿no?, la que termina saliendo, inicialmente el proyecto sí era 100% con una atribución de responsabilidad de defecto de organización, pareciera que con la ley que salió se quedó como a mitad de camino. Hay realmente una atribución por defecto de organización, pero de todas maneras quedan vicios de atribución vicarial, ¿no?, de la responsabilidad. Lucas, si querés ir agregando algo, metele... Para dejar blanco sobre negro, ¿no? Cuando Manuel habla de responsabilidad vicarial, claro, ante la comisión de un delito por intermedio de la empresa o en beneficio de la empresa, ese sistema establece que ante la participación de sus integrantes, de los integrantes de la empresa en el delito, hacen responsable por defecto a la persona jurídica. Prácticamente una responsabilidad refleja, ¿no? O sea, si intervinieron tus integrantes, vos también respondés penalmente por el hecho cometido. Y cuando habla de defecto de organización, habla que va a ser penalmente responsable únicamente cuando no cumpla los mecanismos, ¿no?, para prevenir y detectar la comisión de ese delito. O sea, en la medida en que haya adoptado todos los recaudos, va a tener una exhibición de pena, no se lo va a sancionar o va a tener una considerable reducción. Pero eso esos son los dos sistemas de los que habla Manuel. Lo que es interesante es que ya había alguna motivación de las empresas para adoptar este tipo de programas, ¿no?, que le permiten eximirse de esa sanción. Ya en la ley 24769, que es la ley, el anterior régimen penal tributario, que estableció la responsabilidad penal para las personas jurídicas, que ahí hay después también una problemática mayor, que en eso se trata de delitos especiales propios, ¿no? Entonces, al ser un delito especial propio, porque la evasión tributaria la puede cometer únicamente el contribuyente, ¿no? Y en este caso el contribuyente sería la persona jurídica, entonces si no tenés el contribuyente, la persona esa especial, había una discusión sobre qué pasaba, ¿no? Entonces esa cláusula de transferencia que está agregada también a la ley. Pero digo, la diferencia central de esa ley con esta 27401 es que en vez de eximirte de responsabilidad, lo que lo manda al juez, ¿no?, el mensaje que le dice al juez, bueno, al momento de medir la sanción, si tenía establecido algunos procedimientos, vas a poder graduarle la pena, pero no lo exime de responsabilidad. Entonces ahí tenemos una discusión de lo que veníamos planteando antes. ¿Qué motivación positiva o qué tiene, ¿no?, la persona jurídica para establecer este tipo de programas en el caso de los delitos penales tributarios? La verdad que es difícil porque si únicamente uno le está dando una motivación tan chiquita, de alguna manera para decirla, podés estar dándole un mensaje contrario, que es decir, mirá, en vez de invertir vos para que no se cometan delitos y de esa manera mejorar el sistema en general, invertí ese dinero para esconder el delito, ¿no? O sea, esa es la contradicción que puede llegar a generar en las personas jurídicas. Sin embargo, esta ley 26401 trae un modelo que parecía decir, bueno, yo te voy a eximir de responsabilidad siempre y cuando, ¿no?, se den tres situaciones centrales. Primero, que hayas denunciado espontáneamente, dice, el delito, lo cual yo creo que tiene la misma problemática que tiene el tema de que hablaba recién, de la motivación que te puede dar para ir a denunciarlo. Si uno conoce más o menos el sistema penal y dice, che, bueno, condenan a una empresa cada 100 siglos, ¿para qué voy a denunciar y someterme a algo que en definitiva va a quedar a criterio del juez después de decir si me la da a eximir o no? Porque no tengo una garantía que me diga si vos tenés esto, esto y esto,
no pasa nada, sino que va a ser el juez el que va a analizar si se cumplió todo eso, que después lo vamos a ver, ¿no? Si ese análisis tiene que hacerse ex ante o ex post, o, por el contrario, andar y hacer la mejor maniobra para esconderlo, ¿no? Sí, Manu, ahí hay un tema de motivación también, insisto, ¿no? En lugares donde las instituciones a lo mejor funcionan, la motivación de autodenunciarse, ¿no? Que parecería decir, bueno, hay una contradicción, ¿no? Una persona se comete un delito y hay una autodenuncia de la persona jurídica. Tiene que ver con también preservar la imagen de la empresa. Ante la comisión de un hecho delictivo, ¿no? La empresa espontáneamente sale a denunciar el hecho, ¿bien? Previo a haber hecho una investigación interna, y sale a llevarlo a la justicia de motus propio. Eso de alguna manera juega también ahí un rol importante el tema de la imagen y de resguardar cuál sería la motivación, ¿no? De la empresa en hacer esa denuncia. Y bueno, de redimirse o reivindicarse frente a terceros o frente a la sociedad también. Y ahí hay algo muy interesante, ¿no? Porque digo, bueno, te pide que se den tres situaciones juntas, ¿no? Para poder tener la posibilidad, digo, no te lo garantiza, sino para tener la posibilidad para peticionar al juez que exima la responsabilidad penal de la persona jurídica. Una es esa que dijimos, la denuncia. El otro es que tenga un sistema ya implementado previamente esa comisión, con procedimientos, un código de ética, capacitación continua a todos los componentes y demás, que realmente demuestre, ¿no? que la persona está comprometida con la legalidad del sistema, ¿no? Con el cumplimiento justamente normativo. Y el otro es que haya devuelto, ¿no? El beneficio que podría haber llegado a obtener. Pero lo que voy con esto de interesante, que hablábamos también al comienzo, ¿no? Esto del enforcement, de esa capacidad de hacer valer la norma, estas motivaciones, si la vemos, en la realidad, digo, sobre todo, vemos que fueron mucho más, con mucha más capacidad de hacer este enforcement, la obligación privada, por ejemplo, los bancos internacionales de crédito, las compañías sobre todo que trabajan en Estados Unidos o Inglaterra o demás, donde la fuerza del enforcement es muy fuerte, ha llevado a que las empresas privadas, antes de que exista la norma siquiera, hayan implementado estos programas. Pero también esto es interesante, que es lo que yo decía, que en Argentina estamos en una etapa muy preliminar del compliance, es que yo creo que va a haber primero una gran etapa de estos make-up programs o make-up compliance, ¿no? Estos programas de cartón donde uno dice, sí, mira, yo tengo todo, señor juez, yo tengo el programa, tengo el código de ética, tengo los procedimientos, fui y lo denuncié y demás, pero uno cuando va a la realidad y ve que ese programa no estaba realmente implementado, ahí es cuando tendrá la validación, ¿no? del juez o no, de ver si esos programas existían o no. Sí, Lucas, ¿querías decir algo? No, ahí comentaba Marisol Lorenzo, ¿no? Lo que habla es, y que estoy de acuerdo con lo que plantea, es que lo más importante es la investigación interna, que es la base de cualquier denuncia, ¿no? Y me parece que coincido con ella, en que ella marca que es una responsabilidad institucional de la empresa, ¿no? De detectar el delito, de tomar conocimiento y eventualmente de investigarlo y reportarlo ante quien corresponda. Si es la justicia penal, hará la denuncia pertinente, ¿no? Pero, sin lugar a dudas, pero ¿sabes qué? Y esta es una de las críticas que creo que se tiene que hacer a la norma, digo, la empresa puede estar absolutamente comprometida con el compliance y absolutamente comprometida con la idea de trabajar dentro de la legalidad, de hecho puede demostrar que ha desarrollado el programa y que detectó y que estaba investigando, sin embargo puede ser que haya un tercero que haya ido a denunciar a la justicia antes y la empresa no se presentó, y taxativamente la interpretación la puede hacer cualquier juez y decir, mire, usted no me vino espontáneamente a denunciar. Podemos hacer un acuerdo de más, o sea, que es otra parte de la ley, pero la exhibición no te la voy a dar, ¿o no? No sé cómo lo ves vos, Lucas. No, eso es un problema obviamente que se va a presentar, y además, muchas veces, claro, el sentido común diría, bueno, si estaba investigando, si estaba haciendo las cosas bien para reportar a la justicia, me parece que el beneficio igualmente cabría asignárselo. Pero claro, una ley tan dura en su letra va a llevar a problemas interpretativos y, como siempre, va a haber unos que dicen A y otros que dicen B. Es un problema. Yo, Manuel, también me quedo con lo siguiente. O sea, me queda claro la posibilidad de autodenunciarse, la posibilidad de hacer una investigación previa, la posibilidad de demostrar que tenía los mecanismos y que resultaron ineficaces por cuestiones que no le correspondían, lo cual lo eximiría también de responsabilidad. Sí atacaría lo que es el tercer requisito, ¿no? Ese de se lo exime de pena en el caso de que hubiere devuelto el beneficio obtenido.
Y ahí sí, cuando hablamos de, ahí creo que no admite mucha discusión en términos de política criminal. Qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué estamos persiguiendo? Porque en definitiva, ¿cuál es el mensaje? Hacé todas las maniobras que quieras, ¿no? Comete todos los delitos que quieras, que en la que te agarremos, vos lo devolvés y estamos con cuentas claras. O sea, se te exime de pena si devolvés lo que robaste o devolvés lo que te hiciste de forma Ahí espuria, ¿no? planteás antes, me parece, previamente, un tema súper interesante, que es el tema de la eficacia, ¿no? Del sistema, ¿no? De hecho, la ley, previamente en el proyecto, uno de los proyectos anteriores a que se haga la ley, planteaba que el programa, para eximirse de responsabilidad penal, el programa tiene que ser eficaz. Claro, si uno dice que tiene que ser eficaz, cae en un problema muy simple. Si se cometió un delito, el programa no fue eficaz porque no logró que no se cometan delitos, ¿no? Entonces después se hablaba de que tiene que ser adecuado. Estoy de acuerdo con que tiene que ser adecuado. De hecho, después la norma es reglamentada por la Oficina Anticorrupción, o sea, por una delegación que hace luego el presidente en la Oficina Anticorrupción y establece algunos lineamientos, pero no son obligatorios para nada. O sea, es unos lineamientos que plantea y dice, bueno, miren, para mí un buen programa tiene que tener estos componentes y demás, pero digo, cada uno es una autorregulación. El Estado me impone una obligación, pero es una autorregulación que uno hace debiendo conocer absolutamente los riesgos a los que está expuesto. O sea que un buen programa robusto de verdad tiene que tener un excelente mapeo de riesgos, conocer específicamente el negocio, dónde está. No es lo mismo un casino que una empresa de obra pública, que una pyme que hace obra privada, definitivamente. Claro. Pero digo, este término de adecuación, perdón, Lucas, queda de alguna manera todavía dentro de la norma, al sostener que el programa que uno tiene que tener obligadamente y el delito se tiene que haber cometido mediante una violación, ¿no? Que tiene que haber demostrado un gran esfuerzo de los intervinientes en la comisión del delito. Entonces queda un ámbito interpretativo muy amplio, me parece, que luego el aplicador de la norma, o sea, y teniendo en cuenta, digo, veámoslo la realidad argentina, o sea, es un delito que se va seguramente a juzgar dentro de 10 años. ¿Cómo le voy a explicar yo al juez de un delito hace 10 años atrás de que el programa era bueno? Es muy complejo, ¿no? Entonces ese análisis tiene que ser ex antes o ex post. ¿Es adecuado? Digo, hay sistemas, por ejemplo, Chile adoptó un sistema que es mediante certificadoras privadas que validan esos programas de compliance, ¿no? Entonces vos lo llevas el programa a esta certificadora, te hace una auditoría y te dice, che, sí, muy bueno el programa, te lo firmo, perfecto. Entonces vos con eso vas al juez y decís, che, mira, el programa era bueno, lo tenía, ¿eh? Y era adecuado, además, acá lo tengo certificado. Parece que no ha funcionado tan bien, ahora están reviendo la situación. Tenés normas, digo, hay una norma ISO, tenés la 37001, que de hecho la podés certificar a nivel internacional y decir, che, mira, el programa está certificado ISO, hice todo lo que tenía a mi alcance. Pero nada te va a garantizar igual que el juez te vaya a otorgar ese beneficio. Entonces me parece a mí que tenemos que, de hecho, lo relaciono con la primera parte de la charla, de decir, quizás es momento de cambiar un poco la idea que tenemos del sistema y decir, ¿por qué no damos incentivos positivos en vez de estar todo el tiempo dando incentivos de amenaza de sanción? ¿Se entiende? Entonces, no sé, un beneficio tributario para el que tenga el mejor programa, qué sé yo, tenés un buen programa, lo demostrás y demás, perfecto, te felicito y acá estamos. Porque si volvemos a esto del enforcement, vuelvo a lo mismo, vas a ver que vas a tener mucho mejor enforcement, obviamente las compañías que tienen relación con el mundo exterior. El otro enforcement que ha tenido inicialmente la norma ha sido por el artículo 24 de la ley, que establece la obligatoriedad de contar con estos programas las personas de algún cierto tipo de empresas que contratan de alguna manera con el Estado, obra pública, o contratos que requieren firma ministerial y demás. Pero habrá que ver el día después, si realmente los implementaron, posta, o sea, se comprometieron con el sistema, o simplemente lo hicieron para tenerlo y decir, che, bueno, me compro un seguro para el día de mañana. Sí, Lucas, perdón. Sí, no, tal cual, y comparto, ¿no? Con ese, va a haber un margen de interpretación, ¿no? Donde se van a debatir cuestiones, lógicamente, pero sí va a haber también casos donde va a quedar fuera de duda si la persona jurídica adoptó o no esos recaudos o mecanismos. Y yo vuelvo al caso que les daba al principio del banco, ¿no? De este banco que una sucursal por ahí muy pequeña, con pocos clientes, aumenta casi, no sé, al 100% o 150% su actividad dentro de la sucursal, ¿no? Ante ese crecimiento exponencial de la actividad,
ahí funcionó perfectamente un sistema de compliance del banco. ¿Qué pasó? Advirtieron esta situación, claramente era irregular, ¿no? Porque de un mes al otro había unos ingresos descomunales de parte de 10 empresas que estaban ingresando dinero a esas cuentas, y a partir de ahí se inicia una investigación. Se inicia una investigación, corroborar quiénes son las empresas, quiénes figuran como titulares, son todos testaferros, no tienen capacidad económica. También ven la actividad del gerente del banco, si se ajustó o no a las disposiciones, por ejemplo, de conozca a su cliente, también disposiciones del Banco Central y disposiciones del ámbito financiero, para ver si esta persona, y eventualmente, si esta persona cumplió o no con los mandatos que tenía. Y esa función de detectar el crecimiento exponencial de la actividad del banco, ver las irregularidades del gerente y eventualmente llevarlo a la justicia, me parece que habla claramente de un sistema que funcionó. ¿tá? Y en el caso de no funcionar, sería palmario. ¿Cómo no advertiste o cómo tu sistema de compliance no advirtió el incremento absoluto de la actividad de una de sus sucursales? Más allá, Manu, que comparto de que va a haber casos donde las discusiones van a ser, va a haber un margen muy acotado, ¿no? de discrecionalidad, o muy amplio, va a haber casos donde van a ser claras las infracciones o claro detectar si es adecuado o no ese programa de compliance. Hay algo ahí que planteás que me parece también muy interesante, ¿no? Dos cosas quiero decir. Me parece que hubo una mirada muy centralista, de alguna manera, muy unitaria de la ley, ¿no? Digo, me parece que está muy focalizada en Buenos Aires y en la actividad empresarial porteña, sobre todo. Y lo digo esto porque si uno ve las estadísticas, por ejemplo, yo hablé tanto de estadística, no es que sea que otra que estudiar Derecho, por lo malo que era estudiando matemáticas, pero lo que digo es, si vemos el contexto nacional, hay una estadística, esto del Ministerio de Producción de la anterior gestión, mostraba que el 98% de las empresas en Argentina eran pymes o micropymes, ¿no? Entonces, esto de los programas de compliance, ¿no? Bueno, a ver, son 4 personas que están en una sala con una computadora tratando de llevar adelante una empresa, y lo veo medio complejo. Obviamente sí me parece en las grandes empresas es mucho más lógico, tienen departamentos completos, los bancos ni hablar, pero sin embargo yo creo que la motivación de los bancos, por ejemplo, ¿no? El sistema financiero hiperregulado, por demás creo, y está ante un riesgo constante de caer en faltas ante la regulación, creo que las motivaciones negativas incluso vienen no tanto de la amenaza penal, sino que vienen directamente por la amenaza administrativa, que es justamente esto. Te olvidaste de reportar o no reportaste bien a algo que tenías que reportar a la UIF, sanción administrativa. No reportaste algo que tenías que reportar a FIP, sanción administrativa. ¿Se entiende? Entonces me parece que quizás ese modelo es un modelo quizás que deberíamos explorar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Total. Bueno, ahí Manu, Manuel Rodríguez Costi plantea también una cuestión de mucha actualidad, ¿no? En lo que hace estos sistemas de compliance o advertencia de la comisión de un delito. Y él opina, ¿no? Que se advirtieron operaciones de los coleros virtuales para comprar dólares. Las empresas en sus departamentos internos de lavados lo advirtieron y notificaron al Banco Central para sancionar a quienes estaban violando las normas cambiarias. Bueno, acá se da un claro ejemplo, ¿no? de cómo deben funcionar los sistemas de prevención. ¿A quién le estamos vendiendo dólares? O sea, ¿son los verdaderos titulares? Sí, no. ¿Qué movimiento tienen después de comprarlos? Hay un montón de indicadores que pueden dar cuenta de la comisión de un delito o no. Entonces me parece que ahí están los sistemas de las empresas prestatarias o de quien fuere en detectar y eventualmente reportar la comisión de un delito, porque ahí está la importancia de los sistemas de prevención y el compliance. Sí, estoy de acuerdo, Lucas, con eso, pero me siento un abolicionista casi. Lo sos. Pero por todo lo contrario, creo que necesitamos un sistema más eficaz. Hacemos una encuesta acá en el chat y... Sí, pero lo que quiero decir, a ver, miremoslo, hagamos un análisis económico del derecho, ¿no? ¿Cuánto invertir? O sea, ¿hay que luchar contra el lavado de dinero? Sí. ¿Es muy nocivo? Sí, es súper nocivo. Destruye la competencia, destruye el desarrollo de industrias, ni hablar el financiamiento de otro tipo de delitos, de estas grandes bandas criminales. 100% de acuerdo con todo eso. Teniendo en cuenta eso,
¿no te parece que institucionalmente, no sé, un organismo como UIF tiene que estar abocado a la gran persecución, a la persecución en serio, como vos decías, del lavado de activos y no estar, no siendo utilizado para perseguir a quien compra un colero, quien compra más de $200, y que está ubicando más de $3.000? No. Atrás de la. Mira, o sea, yo entiendo que hay particulares comprando, vendiendo. No vamos a perseguir a esos, ¿no? Yo tengo amigos que te cerraron las cuentas y los echaron de los bancos, por comprar más de $3.000. Bueno, está bien. Yo en eso comparto, ¿no? Que no una persecución penal o abocarnos a chiquitajes. Pero esto no es que pasa ahora con los coleros virtuales. Pasó en su momento con los coleros reales. Cuando hablamos coleros, el término coleros es los que hacen cola. Y los que hacen cola es los que iban a las puertas de los bancos para comprar dólares. Personas, obviamente, reclutaban gente, ¿no? Personas marginales, con pocos ingresos, que les pagaban unos pesos para hacer las operaciones, pero los coleros refieren a eso, a personas que son captadas para comprar. Entonces, está bien que debe haber emprendimientos individuales de cada uno comprando, pero detrás de eso, ¿no? Debe haber, o estoy seguro que hay estructuras grandes operando con coleros virtuales como lo hacían con los coleros físicos. Entonces, ahí se dan dos. Estoy 100% de acuerdo con vos, pero estoy seguro que es 10 veces más nocivo el problema de giro de divisas falsos, ¿no? Haciendo compras de mercaderías que nunca existieron, como se han investigado muchas causas y demás. Sí, podría ser peor, sí. Y perdón, voy a lo último, que lo tenía en los cuadros, pero no te quiero atosigar más con cuadros e índices. Pero digo, si realmente estamos comprometidos con luchar contra la criminalidad económica, sobre todo, hoy es inentendible hoy que, por ejemplo, no tengan las herramientas procesales para poder hacerlo, que vemos los casos de muchos que no están preparados tampoco para desarrollar ese tipo de investigaciones. Vemos causas que terminan de narcotráfico muy grandes que hasta el día de hoy no se hace la investigación patrimonial, se hacen las condenas y después no vemos las condenas de lavado. De hecho, es lo que le decía, hay 50 condenas de lavado desde el 2011 hasta acá. ¿Cuántas condenas hay de secuestro extorsivo, de trata de personas, de contrabando de armas incluso, narcotráfico, de evasión tributaria? Entonces, yo creo que, vuelvo a lo mismo, creo que deberíamos volver a lo básico. Me parece súper importante que se dé esta motivación de que la sociedad tan compleja y sobre todo las empresas empiecen a tener incentivos para decir, che, colaboremos en esto para tener un país en serio entre todos y que finalmente podamos tener el desarrollo que nos merecemos. Pero me parece que se tienen que dar las condiciones necesarias de una mirada más amplia, no tenemos que quedarnos tanto dogmáticamente con el ideal de norma, sino que, o sea, todos queremos, obviamente, que no haya lavado de dinero, que no haya venta de dólares y demás, pero digo, démonos el sistema que nos podemos dar y luchemos contra lo que podemos luchar y a partir de ahí vamos creciendo, ¿no? Me parece que vuelvo a lo mismo, sé que nos están grabando y una vez me pasó que había en la sala además un legislador, pero digo, esta esquizofrenia legislativa expansiva de la norma y que todo sea penal, porque hay que perseguir penalmente, dar esa amenaza, terminar pegándose un tiro en el pie, o sea, termina afectando el propio sistema. O sea, que no tenga eficacia el sistema hace que se termine afectando el mismo sistema y que la gente pierda confiabilidad. Alguien hablaba ahí. En definitiva, se pierde seguridad jurídica. Obviamente que es muy importante perseguir la criminalidad organizada y perseguir a las personas jurídicas. Sí, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque el que está afuera, que viene a invertir a Argentina, o el que está acá, dice, che, bueno, acá hay seguridad jurídica y tengo la tranquilidad que si hay un desleal al lado que me pone a competir porque tiene que lavar plata y va a vender a uno cuando en realidad tenía 100 de costo, pero digo, es un conjunto. El sistema jurídico no es compartimentos estancos, ¿no? Hay que mirarlo en conjunto y decir, bueno, a ver, superamos esta barrera, vamos a la otra y vamos poniéndole todas, pero digo, miremoslo en conjunto. Perdón que me extendí tanto. Total, Manu. ¿Y qué te parece si hacemos algunas precisiones sobre las investigaciones internas, sobre todo los canales de denuncia e informantes, como para ir cerrando un poco? Creo que estamos excedidos, Marianela, no sé si tenemos 5 minutos más para ampliar esto. Sí, obvio, pero amplía. Perfecto. Bueno, más allá, obviamente, los inconvenientes que se van a generar, que están a las claras, que siempre generalmente tienen los mismos inconvenientes, ¿no? Cuando hablamos de corrupción, de gran delincuencia, los índices de impunidad son muy altos,
y generalmente nos quedamos con los delitos menores, pero que a la sociedad le genera escalofríos porque ven los resultados empíricamente. Los resultados que no ven no generan una conciencia social para reprimir esa clase de delitos. Pero yo me quisiera detener en una particularidad de los programas de cumplimiento, que son las investigaciones internas, que son la pata fundamental, ¿no?, de estos mecanismos. Es la forma de detectar un delito, de investigarlo y de ponerlo en conocimiento de la justicia. Y acá se plantean varias cuestiones, pero principalmente dos, con relación a las denuncias anónimas y la posibilidad de que existan informantes. Son dos cuestiones también problemáticas, pero yo creo que en el ámbito empresarial no tienen ningún impedimento desde el punto de vista constitucional. En el proceso penal se suele cuestionar las denuncias anónimas del informante. Yo creo que en el ámbito empresarial no hay ningún inconveniente. Pero la denuncia anónima es el canal fundamental y a partir del cual se generan en el ámbito internacional el 80% de las investigaciones internas, siempre por denuncias anónimas. La empresa, lógicamente, y quienes estén encargados del cumplimiento de los programas de cumplimiento, valga la redundancia, está en facilitar un canal de denuncias anónimas, que el denunciante tenga la posibilidad de denunciar ese hecho sin temor a represalias, o sea, sin temor que la misma empresa tome represalias por haber denunciado un acto irregular. Fíjense ustedes, cualquier empleado o cualquier gerente o cualquiera denunciando un hecho sin preservar su identidad. Me imagino que los directores o quienes estén involucrados en las maneras ilícitas o tomarán represalias físicas o tomarán represalias desde el plano institucional, sea con el despido o con el exilio a un lugar de la empresa que no hubiese deseado en ningún momento, ¿no? Y con el tema del informante va a pasar lo mismo. Permitir que se brinde información, también desde el anonimato, y preservando todas las condiciones de trabajo de esa persona que se anima de alguna manera a reportar una irregularidad. Yo no sé, Manu, si le ves algún tipo de inconveniente constitucional a estos dos mecanismos, pero yo creo que no hay ningún problema. De hecho, me parece, tengo justo un segundo, ¿no? Dame, que estaba buscando, tengo algo interesante, que quizás para graficarlo puede quedar más claro. Es realmente llamativo que, más allá que dentro de estas recomendaciones que hizo la Oficina Anticorrupción, sí lo incluye y sí resalta la importancia de los canales de denuncia, porque como señala Lucas, es algo fundamental, ¿no? No solo para demostrar el verdadero compromiso de la compañía de luchar contra la comisión de delitos, sino un compromiso también con las personas que componen esa empresa, de darle realmente las garantías, ¿no?, para llevar a cabo estas denuncias. Entonces, un poco lo que falta, me parece, la norma es un incentivo claro en decirle, mirá, dale un incentivo real al informante, a la persona que te va a dar. O sea, si querés realmente que el sistema funcione, como dice Lucas, la mayor parte de la información viene por ese lado, ¿no?, con un canal abierto de denuncias, pero si vos no le das un canal de denuncias que esté manejado por un tercero, que garantice el anonimato, que garantice la confidencialidad, porque obviamente si no nadie te va a denunciar, es muy claro, ¿no? O sea, si alguien tiene que denunciar a su jefe que está cometiendo un acto ilícito, si no tiene la garantía que ese acto va a ser cuidado, difícilmente lo haga. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, la norma, la misma norma, no solo le garantiza esa confidencialidad, sino que también la premia con un porcentaje de la multa que se le pueda establecer a la compañía, se le da al whistleblower, a este denunciante anónimo, ¿no? O sea, miren cómo el incentivo ya es un incentivo más aún, ¿no? O sea, es casi ponerle un agente del Estado adentro de la compañía, garantizándole que si colabora y descubre y denuncia la comisión de algún ilícito en parte de la compañía, una vez denunciado, no solo le van a garantizar toda su protección, sino que además le garantizan hasta premiarlo por esa situación. Entonces, obviamente es importante esto, que haya explícitamente, o sea, que explícitamente la empresa demuestre su compromiso con el compromiso, garantizándole la protección a este denunciante. Obviamente, como la norma no lo establece obligatoriamente, sí creo que va a ser algo importante luego en el análisis judicial ex post, de decir, che, bueno, a ver,
¿Vos garantizabas, vos tenías realmente un sistema que incentivaba a tus empleados para que lo hagan? ¿O por el contrario, contrataste una empresa que no garantiza que no tengas toda la información y te pasó la información y lo echaste del trabajo, lo acosaste? Y digo, es más, creo que con un buen sistema, un buen robusto sistema, más allá de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, hoy vemos sistemas de compliance mucho más amplios, de garantizar igualdad de género, que garantice el buen trato hacia las mujeres, que se garanticen los derechos humanos. Hoy hay mucho compliance de derechos humanos también. Y me parece que es algo súper, súper importante, y de hecho hay estudios de Transparencia Internacional que demuestran que es un elemento central de cualquier buen programa de compliance, demostrar que tiene una adecuada política de protección al denunciante. Bueno, no quiero tampoco seguir robándoles tiempo con lo mío. Lucas, no sé si hay preguntas o algo más. Y hay un par de preguntas en el chat. No sé si quieren que las lea yo, o chicos, si quieren habilitar el micrófono para leerlas. Sí. Parecemos, si no, youtubers, hablando nosotros solos, streameando, que nos hablen. Listo. Que habiliten y que... Bueno, la primera de las preguntas decía, ¿qué opiniones tienen ustedes respecto a las criptomonedas? Es muy interesante con las cripto. En Argentina hay una condena de lavado. Una de las pocas condenas de lavado es por cripto. El caso es Bobinas Blancas, un caso muy grande de narcotráfico, que el pago de la droga, ¿no? que iban a exportar, que lo terminan detectando, creo que en Mendoza detectan, me parece, las bobinas, iba a México, lo hacían a través de billeteras virtuales, ¿no? Se hacían el pago con criptomonedas, y acá iban a un liquidador nacional argentino, que era el que le cambiaba esas criptos y le liquidaba esas criptos por dólares. Lo interesante de ahí es que termina demostrando la importancia del due diligence, ¿no? Esta importancia de conocer realmente a tu cliente y saber con quién estás operando. Porque, claro, la defensa rápida de la persona que quiere imputar dice, mira, yo no tengo ni idea, vino Juan de los Palotes, era un mexicano, buena onda, venía con el maletín, se lo llevaba y estaba todo bien. Bueno, pero vos le preguntaste, le decías cuál era su actividad, registraste quién era, sabés más o menos, nada, y lo terminaron condenando. Yo creo que las criptomonedas van a ser... tenemos una persona en común con Lucas, que no sé si fue compañero tuyo, Lucas, de la maestría, que hizo... No me vincules nada ilegal, porque no... No, por el contrario, un profesional de Procelac, Manuel Santos Mayán, que hizo una tesis de maestría de temas de cripto, y ciertamente va a ser un desafío muy grande, primero por el tema monetario, ¿no? Es decir, el Estado pierde esa soberanía de moneda, pareciera, ¿no? Está toda esa discusión si es una moneda virtual o no y demás. Y después por el anonimato que da y demás, vemos hoy en día que es el gran nicho que tiene la criminalidad organizada para poder moverse de lado a lado. Que es el problema que tienen los estados. Los estados están focalizados en un país, pero el crimen va y viene en un clic, ¿no? Y eso es lo que lo hace complejo en la persecución. Y me parece que estamos, no sé si alguno tiene alguna pregunta más para hacer. Bueno, comentarios hay un montón a lo largo de todo el chat, pero una de las preguntas fue una de Agustina, que dice, bueno, yo creo que se ve más claro en las operaciones de dinero cómo se da en los bancos o en la evasión de impuestos, pero ¿cómo se hace el control de compliance dentro de las empresas como Facebook y muchas otras más tecnológicas que están siempre usando datos privados para su beneficio y a la vez con peligro de delito? Yo creo que, perdón Lucas, ¿no? Pero sí. Ahí entran en juego varias cosas, ¿no? Primero que me parece que a ese tipo de compañías, como decía Lucas, les puede hacer mucho más daño, el daño reputacional, y la motivación va a pasar mucho más por ese lugar. De hecho, Facebook ha tenido escándalos mundiales por temas de manipulaciones de datos, y creo que su programa de compliance, más allá de la norma local argentina, que podríamos ver si tiene aplicación o no, por la territorialidad y demás, va a pasar más por el posible daño reputacional que tenga la empresa y se va a ver más motivada por eso, que me parece por una posible sanción penal. Totalmente. Ahí, Alejandro, si querés habilitar y haces la pregunta. Bueno, yo tenía una pregunta que me surgió respecto al último comentario que hizo Manuel sobre las criptomonedas y sobre el espacio
digamos, propicio que puede ser para que se muevan las finanzas del crimen organizado, ¿no? Y agarrándome de ese ejemplo particular, me gustaría preguntarle si hay alguna manera de, o sea, de ser prudente en el sentido de que se vienen un montón de nuevas tecnologías, de nuevas herramientas, digamos, que se pueden usar para buenos como para malos fines, como por ejemplo sería esto del Bitcoin o de las criptomonedas en general, pero ¿hay alguna manera de hacer una penalización efectiva quizás o programas que generen incentivos positivos para estas nuevas tecnologías o incluso hasta penalizaciones sin terminar o sea, de sofocar eso? Porque el gran problema que tenemos muchas veces, y sobre todo desde el punto de vista político, es que, por ejemplo, con el teletrabajo se vio bien y lo puedo interpolar acá a este espacio. La regulación que se hizo es como que de algún modo termina sofocando todo lo que es la parte tecnológica. Entonces, ¿hay algún modo de hacer una penalización eficaz sin ahuyentar o sin quizás sofocar o aplastar estas nuevas tecnologías? Gracias. ¿La tomo yo, Lucas, o respondés vos? Como quieras. No, metele que, Ya. de hecho... Es súper interesante y eso lo que planteás lo linkeo un poco con lo que te decía al comienzo, decir, che, tenemos que ser más inteligentes al momento de regular, ¿no? Y tener conciencia real de las consecuencias que tiene el dictado de la regulación de una u otra manera. Obviamente después tendremos las discusiones ideológicas de qué tipo de país queremos, cómo lo queremos, de qué manera, etcétera, que eso sí se puede disentir y me parece que está bien que así sea, pero creo que de hecho es el problema de Argentina hoy, ¿no? La incapacidad que tienen nuestros dirigentes, primero, de saber las consecuencias de las decisiones que toman. Segundo, de ver cuáles son los problemas que realmente tenemos que solucionar, ¿no? Me parece que nos encontramos con discusiones de problemas que ni siquiera pasan a ser secundarios, son de décima categoría. Y tercero, esta incapacidad de ver cuáles son las consecuencias directas de afectación que tienen estas medidas. Porque digo, discusiones ideológicas vamos a tener siempre, y está bien que así sea, uno de un modelo de país de una forma y otro lo va a ver de otra, y está bien, pero digo, en una sociedad democrática, madura, esta discusión se va a dar y va a ser el que más votos tenga, el que va a representar a la mayor cantidad de la sociedad, y vamos a ir todos atrás de eso, pero discutiendo los problemas reales, ¿no? Y esto que planteas en relación a las cripto, ahí hay un problema que es un problema que es mundial, ¿no? Digo, todos los estados se están viendo desesperados sin saber cómo abordar esta problemática. De hecho, ya hay estados que están empezando a ver la necesidad de emitir sus propias monedas virtuales, ¿no? Bueno, y arrancó Venezuela por un tema coyuntural económico, pero digo, ya Estados Unidos ya están viendo la posibilidad de emitir monedas virtuales y demás. Y digo, por un lado tenemos, obviamente, pone en crisis el sistema político, el sistema económico en general, decir, che, bueno, esto significa que las personas quizás no confían más en la moneda de los países y prefieren confiar en monedas que son entre privados, y ahí habrá una discusión también sobre el rol del Estado. Pero digo, esta interesante crisis en la que pone, digo, crisis como una idea de oportunidad, ¿no? Más a lo japonés, también la tenés que ver desde el lado de decir, es muy buena la posibilidad de las cripto, permite mayor agilidad, permite mayor seguridad, de hecho, porque con todo el tema blockchain permite una mayor seguridad, pero también le permite, o sea, le da una posibilidad muy cierta al que lo quiera utilizar mal, lo va a poder utilizar mal. Es lo mismo que la Deep Web, digo, o sea, puede ser muy buena o puede ser muy mala. Hoy actualmente yo creo que normativamente no vas a poder generar un control normativo que te permita realmente controlar el tema sobre las cripto. Digo, esta discusión está no solo en los temas penales, también está hasta en el tema tributario, cómo tiene que tributar la posesión del cripto. Y mirá, y si no te la quiere declarar, como está en la web, está en la nada misma, es difícil ubicarlo. En cambio, uno si tiene una cuenta escondida en Suiza, generando un intercambio de información con Suiza, va a tener la información al instante. Entonces, digo, es un desafío muy grande que tenemos hoy en día. Yo creo que hoy en día hay muy poca capacidad del Estado de generar un control efectivo que permita cortar ese ámbito de generación o ese ámbito de movimiento de la gran criminalidad organizada.
pero digo, es un desafío que no solo está en Argentina, sino que está a nivel mundial. A la persona que condenaron acá en Argentina realmente la condenaron de casualidad. Porque además, digo, y este desafío se da en todos los ámbitos, digo, no solo en lo legal, sino hasta en lo operacional. Digo, por eso me pareció muy interesante lo de la tesis esta que citaba de Manuel Santos. Pasó en Estados Unidos hace muy poco un allanamiento y claro, y la billetera virtual, si no te la quieren abrir, no te quieren dar la clave, no la vas a abrir nunca más, no vas a tener la menor idea y ese Bitcoin, o sea, quedó en la nada y no lo vas a descubrir nunca. Entonces, salvo que tengas un golpe de suerte muy grande que haya dejado en un anotadito de las claves o acceda al mismo imputado a hacerlo, me parece que hoy en día estamos muy lejos de poder controlarlo. Y estamos ahí en la necesidad, ¿no? de ver cómo poder manejarlo. No sé, Lucas, si quieres agregar algo. No, me parece que quedó clarísimo, Manu. Quedó clarísimo. Yo, de hecho, me quedé pensando también en felicitarlo a Alejandro y también hacer una convocatoria al resto de los alumnos, ¿no? Claro, en la semana le pedí a Alejandro que me mande un artículo que escribió, esto ya fuera de la charla me parece que vamos cerrando, ¿no? Salvo que haya más preguntas. Pero me mandaba un artículo que había redactado y me pareció un artículo espectacular, que si bien no se vincula con el tema que tratamos hoy, me parece que es una cosa a destacar, y sobre todo para convocar al resto de los alumnos que lo pueden hacer. O sea, no es que, y no por bajarle el precio a Alejandro, que me parece un tipo muy, muy inteligente y la forma de lo redacta, pero lo pueden hacer todos, ¿no? Y esto también, lo mismo Muchas cuando gracias. se armen conferencias, se armen debates, o sea, cualquiera de ustedes puede exponer un tema, puede participar, puede explicarme a mí o a cualquier profesor algún tema que le interese o que le guste investigar. Así que nada, me llevo por lo menos el contacto con ustedes, haber debatido ideas, vamos a seguir haciéndolas. Y bueno, felicitarlo a Manuel también, porque el autor principal de esta charla fue Manuel claramente, más allá de que no pudo con algunos argumentos míos, pero eso va aparte. Eso lo hablaremos aparte por celular ahora. Y nada, agradecerte a vos, Marianela, y a todo el equipo de, bueno, Anita, y a todo el equipo del centro que nos ha dado un espacio especial para nosotros. Y bueno, y a todos ustedes que estuvieron acá un viernes, llegando a las 6 de la tarde, la verdad que es para sacarse el sombrero. No sé si no hubiese cuarentena, no sé, yo creo que estarían tomando una cerveza, estaríamos todos tomando una cerveza afuera. Así que bueno, ya llegará ese momento y espero encontrarnos ahí en la facultad para tomarnos algo de vez en cuando. Dale, por mí, ya lo doy por concluido. Mil gracias a todos. Bueno, yo también les agradezco muchísimo, no les voy a robar más tiempo. La verdad que los felicito y los animo a que se sigan involucrando. Como ven, en Argentina tenemos tela para cortar y mucho, y aunque suene cliché y casi medio vendehumo, realmente si la gente no se involucra y no nos empezamos a meter en los temas, no va a cambiar nada. Y en definitiva es el país que tenemos. Más allá de que uno se pueda ir o no, es el país que tenemos, que nos gusta, que vive nuestra familia. Y nada, tenemos que luchar por el lado de los buenos. Así que muchísimas gracias y los felicito al Centro de Estudiantes de nuevo por este tipo de iniciativas, y a Lucas sobre todo por ser un joven tan destacado autor y tan destacado profesional. La verdad que lo felicito, que siga todo el tiempo buscando ir creciendo y que siga siendo parte de la buena justicia. Muchísimas gracias. Yo también les quiero agradecer a todos por participar, en especial a Manuel y a Lucas por la charla. Me parece que es súper interesante que se puedan dar este tipo de debates y que todos podamos, ¿no?, decir lo que pensamos y opinar al respecto. Así que les agradezco a todos en serio por participar, por tomarse el tiempo. Bueno, Manuel y Lucas por la disertación, y últimamente les comentó que vamos a estar enviando los certificados correspondientes. Así que bueno, muchas gracias por participar. Sí, y algo para cerrar, no existe la barrera o la frontera entre profesores y alumnos, o sea, somos todos iguales, nos somos apasionados, nos gusta esto, algunos nos especializamos más en una rama, en otra, pero todos podemos nutrirnos y compartir entre todos estas ideas. Por eso invito a que sigamos conectados, que sigamos intercambiando ideas, yo seguir aprendiendo de ustedes, y ustedes, no de mí, pero sí de Manuel. Así que nos veremos en la próxima charla. Muchas gracias por todo.